13:03 en la República del Paraguay, 29 grados la temperatura, jornada calurosa a estas horas en Ciudad Capital. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición en esta jornada de lunes a través de C9N, el canal de noticias más importante del país, que está de cumpleaños. Angie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? El saludo para vos también, el saludo para todos nuestros televidentes. Así mismo es, estamos hasta las 15 horas con mucha información y esto que nuevamente trae como consecuencia el fin de semana. Estamos hablando de descontrol, de fiestas clandestinas, de procedimientos fiscales, policiales que se realizaron en varios puntos del país. Lastimosamente la gente no toma conciencia. Evidentemente, no terminamos de entender lo peligroso que significa este descontrol. Y no solamente en Ciudad Capital, Departamento Central, en algunas cabeceras, en ciudades importantes, en el interior, como si nada, festejando. Sí, incluso carreras de caballos, mientras tanto los actividades. Hospitales abarrotados de pacientes y muertos a la vez también. Cifras que vamos a llegar a los más de 100 muertos, 150 para mitad de año. Y la gente como si nada sigue con la algarabía, el descontrol y por supuesto eso que no contribuye para frenar los niveles de contagio. Totalmente. Vamos a seguir hablando también de los fondos, este Fondo Nacional para Pacientes COVID, que ya se promulgó el fin de semana, el sábado, y se está hablando ahora mismo sobre la reglamentación de esta ley que va a beneficiar a pacientes COVID en nuestro país, Carlos. Vamos a ver cómo está el tiempo. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy. Atención, así se presenta ahora mismo el ambiente en Ciudad Capital. Vamos con la temperatura actual, ¿qué les parece? Vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy, si es que se pronostican lluvias, ¿no? Atención, 29 grados 6 es la temperatura actual, el cielo que se encuentra parcialmente nublado, la humedad del 54%, velocidad del viento a 5 kilómetros por hora del sector noreste. Vamos a ver cómo continúa tarde, noche y madrugada. Vamos a ver si es que continúa este clima más bien agradable, si hasta ahora ya más bien caluroso. 32 grados va a ascender la temperatura en el horario de la tarde, noche y madrugada, nuevamente manteniendo esta térmica de entre 24 a 19 grados. Vamos con el pronóstico extendido. Vamos a ver cómo va a estar esta semana, ¿qué les parece? Ya mañana martes, atención, parcialmente nublado, mínima de 20, máxima de 32 grados. Este miércoles, mínima de 21, máxima de 32 grados. Algunas lluvias ya a partir del jueves, mínima de 21, máxima de 31 grados. Y para este viernes, mínima de 20, máxima de 30 grados. Ya tenemos nuestra cotización de esta jornada. Vamos a ver primeramente cómo cotiza el dólar. Datos muy importantes también para arrancar esta semana. El dólar se mantiene, la compra en 6.250 guaraníes y en la venta 6.400 guaraníes. El peso argentino, atención cómo cotiza en la compra 45 y en la venta 55 guaraníes. Primeramente vamos a ver también cómo cotiza el euro, en la compra 6.600 guaraníes y en la venta también se mantiene 7.650 y finalmente el real en la compra 1.050 y en la venta 1.120 guaraníes. Acá sigue la farra, 5 de la mañana, sin tapabocas. Vení pues. Acá la farra. Acá corren todos.
Bueno, qué triste ver esto, realmente nos duele, nos lastima y a la vez nos indigna. Cuánta gente a través de las redes sociales piden en una situación desesperante camas, medicamentos, oxígeno para sus familiares internados en hospitales públicos y en algunos casos incluso privados y no tienen la condición de pagar. Otros lamentando el fallecimiento de sus seres queridos y otras personas como estas, por ejemplo, bailando sin tapaboca, contagio masivo que puede significar un evento de esta naturaleza. Totalmente, y esto que no solamente se registraba aquí en el Departamento Central, estamos hablando a nivel país, una verdadera locura, y decían incluso las autoridades ya rayando prácticamente lo criminal, porque la gente no termina de tomar conciencia sobre la responsabilidad que cada uno tenemos de poder frenar esta epidemia, esta pandemia, y de alguna manera poder controlar los casos que ahora mismo, si es que vos vas a tu casa llevando el virus, le vas a contagiar a tu abuelo, a tu padre, a tus tíos, y esto que puede seguir mejorando, pero dramáticamente. Bueno, tenemos un informe que relata justamente cómo fue nuestro fin de semana a nivel país. Descontrol total. Mientras el COVID avanza incontenible enlutando centenares de hogares, hay quienes viven otra realidad y son quienes luego irán a reclamar una cama en los hospitales cuando el virus ingrese a sus hogares. Evidentemente la inconsciencia no conoce de límites. El domingo en horas de la madrugada la policía de Luque intervino esta casa quinta, ubicada en la compañía Yuquiri, donde al menos unas 70 personas estaban participando de una fiesta clandestina. Los asistentes fueron invitados a abandonar el recinto ante la llegada de la comitiva alrededor de las 3:30 de la madrugada en abierta violación a la disposición sanitaria. Unos pocos salían con tapabocas, pero la gran mayoría no contaba con este material y los intervinientes tampoco pudieron hallar insumos básicos para el lavado de manos requeridos para este tipo de eventos. Corresponde, no se le va a llevar, a nadie se le va a llevar, pero sí se le va a identificar a cada uno. Claro, ¿está bien? ¿Te comprendo? ¿Está bien? Voy a explicarle algo un ratito, ¿verdad? Acá no se le va a llevar a nadie, pero, ¿verdad? Cada uno va a identificarse acá, va agarrando su vehículo, ¿verdad? Previa identificación de cada uno y se van a retirar en su casa. Así mismo. Magnífico. Sí, acá no hay para llevar, nosotros no estamos para llevarle a nadie, pero sí vamos a identificarle a cada uno. Por favor, cédula de mano y van saliendo. En el sitio fueron plenamente identificadas al menos 70 jóvenes, hombres y mujeres, incluyendo menores de edad. Algunos cuestionaron incluso el procedimiento, indicando a la policía que tenían derecho a divertirse. Nosotros logramos identificar ya con documentos, identificar fehacientemente a aproximadamente 70 personas y había más quienes, unos cuantos se dieron a la fuga, se ausentaron del sitio al percatarse de que la comitiva policial se estaba acercando al sitio. Varios jóvenes, inclusive los que estaban participando en horas de la madrugada de hoy en esa actividad, estuvieron reclamando sus derechos, diciendo tenemos derecho a divertirnos. Cada quien tiene derecho a divertirse, pero de la manera adecuada, de una manera más segura hoy por hoy, teniendo en cuenta la crisis sanitaria que estamos pasando. No solamente el país, es una situación a nivel mundial y no le dan la debida importancia. Otra fiesta clandestina y aglomeración sin respetar las disposiciones sanitarias fue captada en la zona de Limpio, donde los asistentes fueron filmados haciendo el popular trencito en medio de la algarabía y la ingesta de bebidas alcohólicas. Pues tiene la razón. En Lambaré también se vivió una situación similar, donde la fiesta se extendió hasta la calle.
Vecinos cansados de la situación reportaron el hecho, señalando que ya eran cerca de las 4 de la mañana y la celebración continuaba. Ya son las 4 de la madrugada. Miren por la aglomeración. El jefe policial de la zona informó que en estos procedimientos se ven limitados a labrar un acta identificando a los participantes y que los controles por lo general encuentran todo tipo de resistencia. Efectivamente se estaba realizando una fiesta privada, por decir así. Llegó ahí el personal patrullero, realizó el acta correspondiente y la comunicación al Ministerio Público. La gente muestran su descontento, ¿verdad? No quieren acatar lo que es el decreto presidencial, pero así también el personal interviniente les explicó cuál es la magnitud del procedimiento y empezaron a retirarse. La propietaria mencionó que estaba realizando un cumpleaños ahí y ya contrató con anterioridad a los músicos y compañía, ¿verdad? Y que al principio no quería acatar, pero se le explicó y se pudo determinar la farra. Se le explica a la gente y es público conocimiento lo que está pasando en los hospitales, ¿verdad? No es para joder esto y por eso el personal hace el trabajo correspondiente. En Villa Elisa, otro vecino comenzó a registrar con su teléfono otra celebración clandestina y en medio de la corrida generalizada por poco se produjo una agresión. Acá sigue la farra, 5 de la mañana, sin tapabocas. 5 de la mañana. Vení pues. Vení pues. Vení pues. Acá la farra. Acá corren todos. Todos menores sin tapabocas. Todos menores sin tapabocas. Hasta una bodega y una lomitería que en horas de la madrugada seguían atendiendo al público fueron objeto de intervención. En Concepción, a su vez, se reportó una carrera de caballos que reunió a buena cantidad de gente. Y en la fronteriza ciudad de Salto del Guairá, un conocido pub y local gastronómico presentaba este bullicioso escenario con una masiva concurrencia. Ni la dramática realidad ni los anuncios catastróficos de salud pública parecen preocupar a estas personas que disfrutan de fiestas y otros encuentros clandestinos sin el mínimo respeto a sí mismo y a los demás. Terrible realmente esta situación y de seguir esta realidad y este ritmo de contagios. Atención con lo que comunica la Asociación Paraguaya de Enfermería a las autoridades y también a la ciudadanía en general, en donde advierten lo siguiente: pronto no habrán licenciadas que puedan atender a los pacientes. De caótica calificaron la situación por la que atraviesan los enfermeros de nuestro país en medio de la pandemia del COVID-19, por lo que decidieron emitir un comunicado que es, en todas sus letras, un pedido de socorro. El estrés y el cansancio mental que tenemos es inmenso y es un cansancio que no para con solo ir a descansar, no es lo físico, es mental, es llevar día a día, es llevar en la casa y estamos pasando mal realmente. Entre los reclamos más urgentes para este gremio están los de contratar a más personal y, por sobre todo, dotar de insumos básicos para el cumplimiento de su labor. Una persona que se enferma, después no se recupera rápido y enseguida va entrando otra persona y es muy dinámico. Si por más que salga 2, 3, entran otra vez 4, 5, ¿entienden? Sí. Entonces es caótica la situación y realmente es un pedido de socorro, de auxilio para las autoridades, como yo digo, para los que son dueños de la lapicera y que pueden tomar decisiones, ¿verdad? Nosotros este es nuestro grito de pedido, de socorro, ayúdenos, no nos dejen así como estamos, no le vamos a poder ayudar más después. A eso va este comunicado. Hasta la fecha, centenares de enfermeros han sido víctimas del nuevo coronavirus y más de una veintena ya han fallecido a causa de la enfermedad, mientras que otro número importante de profesionales continúa internado y algunos incluso en unidades de terapia intensiva.
Bueno, esta es la postura de un gremio demasiado importante dentro de la lucha contra el COVID. Tiene que ver justamente con las y los licenciados en enfermería que acompañan de cerca a los pacientes de COVID. Y vamos a hablar de un hospital, Villa Elisa, un hospital de referencia aquí en el departamento central que también está pasando por un momento de saturación casi completa porque ya no hay espacio, no hay lugar. Fíjense cómo está ahora. Esto ocurrió el fin de semana. Los pasillos totalmente abarrotados, ahí se improvisan sillas, balones de oxígeno para atender a los pacientes que sí necesitan de una atención médica, pero que no hay un espacio físico para albergarlos como se debería de tener a un paciente. Y esta es la situación que se vive en los hospitales y recién veía cómo la inconsciencia de la gente propicia que esto pase, porque quizás sea un adulto mayor como el señor, no salga él de la casa, pero sí algún chico, joven, nieto o hijo, salga de parranda y lleve el virus a la casa. Esta es la imagen, esta es la situación calamitosa por la que la mayoría, para no decir todos los hospitales del país, están atravesando. Y este es el caso de Villa Elisa. ¿Siempre con las necesidades de los medicamentos o ya no? ¿Sabes qué? Vienen ponen una oficinita acá improvisada de Putumo hace unos días ya, ¿verdad? Y nos está ayudando a conseguir los remedios, le pasamos la receta. Un muchacho que hace la gestión, muy buena predisposición tiene. Al menos de eso está. Sí, estamos procurando, todavía no conseguimos todo, pero ella por lo menos están instalados por acá. Y el tema del oxígeno, doña, vemos que ahora hay una necesidad terrible de oxígeno. Oxígeno, sí, ese siempre está. ¿Siempre con eso? Sí, toda la noche, vienen y van, ya te digo yo. Improvisan, traen de cualquier forma, traen, pero siempre hay la necesidad. ¿Cómo está su familia? Mi familia está mejorando. Tenemos 23 días de terapia. Ahora está despierto, ¿verdad? Pero todavía está ahí en observación. ¿Cuántos familiares están acá en este albergue? Para cada lugar hay, para 14 lo que estamos, la camita. ¿Pero están más? Estamos más, sí. ¿Algunos en sillas así? Sí, y guardan sus cositas en la pieza y ellos acá se quedan afuera. Ayudándole a las personas, antes que todo eso es, la gracia de Dios no nos falta y le traemos a estas personas. ¿Ustedes son de Villa Elisa? Sí, somos de Villa Elisa. Somos de Villa Elisa, sí. Un cocinito caliente. Caliente con un poquito de chipa le traemos. Traemos el desayuno para compartir con los familiares, ¿verdad? ¿Forma voluntaria no, señora? Forma voluntaria. Así mismo. ¿Ya les tocó a usted vivir también? Sí, nos tocó de cerca. De cerca. ¿Cómo fue ese momento? Y la verdad que difícil, porque estaba en terapia intensiva. ¿Lograron salir de esa casa? Gracias a Dios salimos. Y asistiendo también a... Asistiendo a los familiares. La situación en el Alto Paraguay, específicamente en la zona de Fuerte Olimpo, es crítica. Ante esto que se registraba, lastimosamente, fallecía un bebé en el vientre de su madre ante la falta de anestesista para poder realizarle la cesárea en el hospital regional. El doctor Luis Martínez es el único anestesista de este hospital y se encuentra de vacaciones. Salud no previó un reemplazo, por lo cual ayer no se pudo llevar a cabo esta cesárea. El director del hospital, doctor Giovanni Gallagher, gestionó la solicitud de un reemplazo del profesional, pero no hubo doctores que se presenten para cubrir esta vacancia. Tenemos un solo anestesiólogo, médico anestesiólogo en el Hospital Regional de Fuerte Olimpo actualmente, hace ya muchos años, ¿verdad? Y él se encuentra de vacaciones en este momento, ¿verdad?
En tal sentido, ¿no se pudo prever eso, director, un reemplazante? ¿O cuál es la situación por la cual no fue? Y en realidad que nosotros estamos buscando ya hace muchísimo tiempo, muchísimos años, otro anestesiólogo que quiera venir a trabajar en Puerto Limpo, ¿verdad? Lastimosamente no tenemos ni una sola carpeta ni ningún solo anestesiólogo que quiera venir a trabajar en este hospital, ¿verdad? ¿Y qué se hace en estos casos? La madre ya sabía de la situación, se le comunicó. ¿Qué debía hacer ella como mamá al respecto? Ok, no hay anestesiólogo en el hospital, pero ¿qué solución o qué opción se le da en estos casos? Bueno, en realidad, este embarazo no era un embarazo de riesgo, ¿verdad? Ella seguía sus controles prenatales en el hospital de Puerto Limpo hace mucho tiempo. Todos sus controles prenatales fueron en tiempo y forma. Ingresó a las 10 de la mañana del día de ayer en el Hospital Regional de Puerto Limpo, donde fue internada, y para las 5 de la tarde, para las 3 de la tarde se le condujo a la sala de parto para realizarle un parto normal, ¿verdad? Porque todo estaba evolucionando de una manera normal, ¿verdad? Posterior a eso, tuvo una complicación en el momento del parto, donde tuvo una prosidencia de partes fetales, ¿verdad? Los brazos salieron hacia afuera, se esterilizaron y vamos a decirle que el feto se quedó trancado en el canal del parto. Entonces es algo que prácticamente no sucede muy a menudo, ¿verdad? Una complicación que tuvimos en el momento. Y lastimosamente no contamos con un anestesiólogo que pueda ayudarnos. Doctor, la pregunta es sencilla. Si en ese momento había un anestesiólogo de esa vidita, ¿hubiese sido salvada? Sí, teníamos un anestesiólogo, sí. Podíamos, porque tenemos 2 cirujanos, ¿verdad? Se hubiera podido operar y se hubiera actuado de manera rápida. No hay anestesiólogos, no hay especialistas en Puerto Limpo y en Alto Paraguay. Lastimosamente no tenemos, ¿verdad? Inclusive nosotros en su momento ofrecimos hasta 3 vínculos, 4 vínculos a especialistas, anestesiólogos que puedan venir, y la verdad que todos se concentran en las grandes ciudades. Entonces, doctor, no es una falta de gestión, sino de voluntad para que una persona ejerza el cargo en ese punto del país. Supongo yo que el argumento es la distancia, el aislamiento. ¿No le es atractivo a un profesional la ciudad? Son muchas condicionantes sociales que hacen que para un especialista no sea factible querer venir a estos lugares, ¿verdad? Es muy lejos. Estamos muy aislados, es difícil salir, y ustedes saben que un especialista constantemente tiene que estar en formación, ¿verdad? Entonces es muy complicado la situación, ¿verdad? ¿En qué otra comunidad, entre comillas, cercana hay un anestesiólogo? En la región sanitaria directamente no hay, pero ¿cuánto debe recorrer uno para acceder a un especialista con estas características? Tenemos en Pedro Juan y tenemos en Concepción. Y desde Puerto Limpo tenés aproximadamente 8 o 9 horas para llegar a esas comunidades. Lastimosamente, desde Puerto Limpo al menos es más complicado porque nosotros estamos más tierra adentro, así como Bahía Negra, ¿verdad? Es más rápido desde Carmelo Peralta y de Puerto Casado porque ellos están más cerca de Concepción y de Pedro Juan. Doctor, ¿qué tipo de patologías graves que requieren de un anestesiólogo suelen derivar? ¿Y cuál es el porcentaje de esos pacientes derivados que sobrevive? La mayoría son casos quirúrgicos, ¿verdad? Casos quirúrgicos. En su gran mayoría, cuando no contamos con anestesiólogo, tenemos que derivar a otro centro, ¿verdad? Apendicitis, peritonitis, cualquier tipo de complicación quirúrgica generalmente se envía, ¿verdad? Y las embarazadas que son de riesgos, cuando nosotros no contamos con anestesiólogo o con cirujano, porque nuestros cirujanos también estuvieron aislados por COVID, estuvieron enfermos, casi se complicaron de nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros conducimos esas embarazadas e inclusive les llevamos a otro centro de mayor complejidad para que se les pueda practicar una cesárea, ¿verdad?
Lastimosamente en este caso era una embarazada que no tenía ningún tipo de riesgo ni ninguna complicación y fue un problema en el momento del parto. Bueno, sí, aquí en Asunción, Departamento Central y capitales departamentales se complica a veces en hospitales públicos. Imagínense en estas ciudades tan lejanas donde realmente hay una tremenda, no solamente distancia física, sino también de todo lo que pueda significar en salud pública. Y decía, no estamos en la ciudad, estamos más bien tierra adentro, y es más todavía complicada la situación y lastimosamente en este caso no se previó esta vacancia por parte de este anestesiólogo. Hacemos una breve pausa, la primera en nuestra edición de hoy, ya regresamos. Acá sigue la farra, 5 de la mañana, sin tapabocas. Vení pues. Acá la farra. Acá corren todos. Bueno, imágenes realmente no muy alentadoras de la situación que se vivió este fin de semana en gran parte de la República. Escenario no muy propicio justamente para frenar, al contrario, disparar los números tanto de internados y fallecidos. Se hablaba incluso desde Salud Pública de manera oficial que para mitad de año podría superar los 150 fallecidos. La pregunta es, ¿este escenario y el no muy halagüeño que se pronostica sería propicio para las elecciones municipales establecidas para este año? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, y ante este escenario no tan propicio, digamos, vamos a ver qué es lo que nos dicen esta noche las autoridades, y ya lo tenemos como cada lunes al doctor Federico Franco, Diálogo Franco. Bueno, hoy tocando un tema clave, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Angie, buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a la enorme audiencia de C9NC. Efectivamente, es un tema preocupante, a todos nos afecta enormemente la irresponsabilidad, la negligencia que raya lo criminal de algunos desubicados, inadaptados social que nos ponen en riesgo a todos. Pero, dicho eso, el tema de las elecciones, ya tenemos un año de prórroga, los intendentes actuales los intendentes y los concejales municipales están gobernando sin la debida legitimidad debido a que fueron, diríamos, continuados en sus respectivos mandatos por una ley. Entonces está complicado el tema. Hoy va a estar con nosotros a partir de las 21 horas el licenciado Luis Alberto Mauro. Vamos a hablar seguramente con él 2 bloques sobre el tema de las elecciones. Va a tener contacto con presidentes de partidos políticos para tener su parecer también. Y luego vamos a estar con el licenciado Luis Alberto Mauro en la segunda parte con el licenciado Bob Sastrov, que es el jefe informático, para ver cómo se utiliza la máquina de votación. Y lo vamos a utilizar por primera vez. Creo que vamos a tener
hoy la posibilidad de poder ver todo a través de la pantalla del C9. Acá, doctor, a ver, lo preocupante, hay, desde mi punto de vista, dos puntos destacables. Uno, que el TSJ dice no, la postergación es inviable, es imposible, hay que hacer las elecciones. Los intendentes están por una cuestión hasta casi de reconducción tácita este año al frente de las municipalidades. Pero por el otro lado, si los niveles alarmantes coinciden con la fecha de las elecciones, ¿qué tanta legitimidad va a tener una autoridad municipal ante un bajísimo porcentaje de participantes? Si la situación está así, yo no me animo a irme a un local de votación. Bueno, mira, claro, es absolutamente atendible tu preocupación, Carlos. Tenemos que ver, ¿verdad? Nadie puede hacer futurología y adelantarse a lo que puede ocurrir de aquí a futuro. Así como están las cosas hoy, yo te diré, hay más riesgo en este tipo de fiesta que estaban pasando recién, el famoso trencito, el alcohol, el grito, la euforia, carrera de caballo, que en un local de votación que normalmente es una escuela del barrio amplia, bien aireado, la gente va a formar fila, es todo voto electrónico, es una interna, no hay normalmente mucho tiempo que se pierda, ¿verdad? Sin embargo, no podemos adelantar qué es lo que va a ocurrir. Obviamente debe prevalecer la salud, y si esto se complica, Dios nos guarde, Carlos, Angie, audiencia, el escenario va a ser otro. Pero hay antecedentes. Hubo elecciones en Perú, hubo elecciones en Ecuador, hubo elecciones en Estados Unidos, hubo elecciones en el Brasil, hubo elecciones ahora hace poco, 15 días en Bolivia. Y bueno, eso no significó automáticamente un aumento en el pico de la pandemia. Quiere decir que bien hecho, con las medidas, supongo que cada uno con su mascarilla, con su barbijo, en segundo lugar con su alcohol, guardando una distancia prudencial entre elector y elector, se puede hacer. En una democracia, y esa es mi opinión, pero vamos a escuchar lo que dicen hoy los entrevistados, en una democracia lo único, Carlos, Angie, que no se puede tolerar, que no se puede incumplir jamás, son los plazos electorales. Sí, totalmente. Y esta situación que ojalá pueda mejorar, porque hay que hablar también de lo siguiente, doctor televidentes Carlos, de lo que están proponiendo desde ya un sector desde hace bastante tiempo de tener que postergar justamente estas elecciones, pero ya vinculado, digamos, a intereses ya que tiene que ver con el desbloqueo de listas sábanas, de lo que se tiene ya que aplicar este año precisamente, doctor. Bueno, justamente, Angie, en el clavo le diste, porque la utilización de las máquinas de votación va a permitir que el voto sea automático, rápido, no va a haber necesidad de esos engorrosos actas en donde se podrían adulterar resultados electorales. Creo que ahora con estas máquinas de votación, digo máquinas de votación porque antes se le decía urnas electrónicas, ahora son máquinas de votación. Es una computadora, tiene un software y permite de alguna manera tener los votos, no solamente por el partido, por el movimiento, sino que además discrimina los votos de preferencia, el segundo voto, el voto preferencial que básicamente es el desbloqueo. Eso se da con estas máquinas de votación. Vamos a tener la posibilidad de que el ciudadano pueda participar, pueda ver, hacer las preguntas, incluso si corresponde. Y en definitiva hay la intención de un sector del Partido Colorado en particular, creo que el proponente es el diputado Galaverna, para que las elecciones no se hagan. ¿Será que quieren postergar las elecciones porque políticamente hablando no es un buen momento? Bueno, eso y muchas otras cosas más vamos a tratar de develar hoy a las 21 horas, cuando termine el noticiero por C9. Excelente, va a ser realmente un tema muy interesante para debatir, lo hay que hablar a partir de ahora, ya viendo los distintos escenarios, porque montar, ejecutar y poner en marcha unas elecciones a nivel nacional no debe ser nada fácil. Hay toda una infraestructura que hay que preparar y mover y obviamente garantizar por sobre todas las cosas, no solamente el contenido del resultado electoral, sino también la seguridad de aquellos que van a participar como electores, doctor. Sí, mira, yo
con algunos años de experiencia en el tema electoral, Carlos, Angie, audiencia, con mucho respeto, pero también con absoluta convicción, te digo que el acto electoral propiamente dicho no creo que varíe mucho, al contrario, la utilización de estas máquinas de votación va a agilizar enormemente. Lo que sí definitivamente va a cambiar es el sistema de hacer política. No vamos a tener actos multitudinarios, no vamos a poder tener concentraciones. De alguna manera el candidato o la candidata va a tener que ser más imaginativo, más creativo, se va a tener que innovar, cambiar mensajes a través de redes sociales, visitas dirigidas a personas, casa por casa. Va a significar seguramente un mayor desgaste para los candidatos, pero nunca se puede permitir ningún tipo, porque si estamos en contra de las fiestas, si estamos en contra de los bailes, si estamos en contra de las carreras de caballo, es lógico y natural que tampoco podemos permitir las concentraciones políticas multitudinarias en donde corren no solamente fervor, entusiasmo, sino alcohol, y al haber alcohol hay grito, desborde, en fin, una serie de cosas que lógicamente no se compadece con el momento en que vivimos. Estas restricciones que nos recomienda nuestra sanidad pública debemos cumplir siempre en todo momento, así que va a ser una campaña atípica y que espero que las elecciones propiamente dichas sean lo más normal, lo más transparente y sobre todo que la gente exprese su voluntad popular votando por el candidato de su preferencia en su respectiva ciudad. A las 21 por C9N, que está de cumpleaños, el canal de noticias por aire más importante del país, Diálogo Franco. Doctor Federico, un abrazo. Gracias, Carlos, gracias, Angie, gracias a todos los compañeros de trabajo, porque siempre les recordamos a la gente que está al frente del programa, pero todo ese mundo de gente que está trabajando en cámara, en producción, en imágenes, toda la gente que de alguna manera facilita la puesta en escena de esto que ha ganado el sentimiento de la gente C9N. Muchas gracias por todo y nos vemos, si Dios permite, hoy, Carlos, cuando termine tu noticiero. Nosotros inmediatamente comenzamos Diálogo Franco. Hoy las elecciones municipales se hacen, sí o no, imperdible el programa a las 21 horas por C9N. Gracias, doctor, por la invitación. Un fuerte abrazo. Buen resto de jornada. Nos vemos por los pasillos del canal esta noche. Y vamos con esta novedad en vivo y en directo, y es que en la jornada de hoy, Carlos televidentes, se hizo una conferencia de prensa en el IPS por el tema de la pandemia, cómo están viviendo, tanto asegurados como no asegurados. En el Hospital Central ya se está atendiendo incluso pacientes COVID-19. Estamos con los detalles con nuestro compañero Mariano López. Contigo, Mariano, buenas tardes. Hola Angie, ¿cómo estás? Se saluda a don Carlos y a todos los televidentes. Desde el momento en que los hospitales del IPS pasan a considerarse o a denominarse hospital integrado, eso significa que reciben, además de sus asegurados, también a otros pacientes a modo de amortiguar toda la presión y la avalancha de casos positivos de COVID-19 que acuden a los hospitales públicos. Teniendo en cuenta eso, vamos a compartir con ustedes los números, algunas estadísticas que dieron a conocer justamente del trabajo realizado desde marzo del 2020 hasta abril del 2021, hasta la fecha 16 de abril. Y uno de los datos que llama poderosísimamente la atención, compañeros, es lo siguiente. De los fallecidos, del total de fallecidos, 6 de ellos, 6 de cada 10, digo bien, 6 de cada 10 porque se habla de un 63%, falleció en una sala normal. ¿Por qué se dio el fallecimiento en la sala normal? Porque ese paciente tenía que ser derivado a terapia intensiva. Sin embargo, ya no lo pudieron hacer por la falta de cama, porque decían los pacientes o llegan ya en un estado muy avanzado de la enfermedad que termina acelerando la muerte, o porque esperan efectivamente por una cama de terapia que hablamos de días y semanas prácticamente que deben pasar para que puedan dar de alta a un paciente, o lastimosamente se da el deceso y de esa forma se habilita un nuevo lugar. Esto lo explicaba el doctor Guido Zárate, el coordinador epidemiológico del Instituto de Previsión Social. Del total de fallecidos o de los fallecidos, 6 de cada 10 murieron esperando una cama de terapia intensiva.
hubo un aumento del 12% de casos confirmados y un aumento del 20% de fallecidos en las últimas semanas. Los datos de mortalidad y letalidad de IPS que queremos contrastar un poco, ¿verdad? Mostrar que a nivel país, en la semana 13 alcanzó su pico, ¿verdad? Con 395 casos. Y en el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Presentó una curva muy similar, presentando 151 fallecidos en la semana 14, ¿verdad? Prácticamente en la misma semana, coincidiendo un poco con el aumento de casos, ¿verdad? Para mostrarte un poco en los diferentes establecimientos de salud del Instituto de Previsión Social el número de fallecidos confirmados, ¿verdad? Que ocurrieron. Y vemos ahí, ¿verdad?, que el de Ciudad del Este con 542 fallecidos, Hospital Ingavi 500 fallecidos, el Gerardo Mungermini con 492 fallecidos y el Hospital Central de IPS 368 y el de Encarnación 197 fallecidos, ¿verdad?, que serían los, vamos a decirle, los hospitales más importantes. Y podemos ver, siguiendo, ¿verdad?, la lista, ¿verdad?, de hospitales de IPS, ¿verdad?, el número de fallecidos. Acá, lo que es importante acá consignar que comparando a nivel país, ¿verdad?, a nivel nacional, la letalidad global del instituto, sumando todos estos hospitales, es del 0,6%, ¿verdad?, en relación a la suma total de casos a nivel país, ¿verdad? O sea, sumando todo lo del Ministerio de Salud más IPS, la letalidad del IPS es del 0,6%. Si es que vemos un poco el número de fallecidos por sexo, ¿verdad?, masculino y femenino, vemos que el sexo masculino es el más afectado, ¿verdad? El sexo masculino es el más afectado y en un rango etario de 70 a 79 años, ¿verdad? Y el rango femenino también en la misma, vamos a decirle, en el rango etario. Y si vemos los pacientes fallecidos, ¿verdad?, el 63% de los pacientes fallecen en sala, el 31% llega a unidad de cuidados intensivos, ¿verdad?, y un 6% que no tenemos datos, ¿verdad? ¿Por qué se puede haber dado ese comportamiento, doctor, de los decesos en sala? Y por falta de terapia, ¿verdad? Falta de camas, o sea, ya... Estuvo esperando, ¿verdad? O a lo mejor ya son pacientes que llegan así en estado crítico, ¿verdad?, en estado grave, ¿verdad?, en último momento, entonces... ¿Ya no son ingresados? Ya no hay tiempo a lo mejor de ingresar. Reitero que este dato tiene que ver con los fallecidos desde marzo del 2020 hasta abril del 2021. De todos ellos, un 63%, Angie Carlos, murió esperando terapia y en las últimas semanas la situación se fue complicando todavía más. Nada más para que quede claro que el colapso, además de afectar a todo el sistema público, también pesa sobre el Instituto de Previsión Social. Y a propósito de esa avalancha, de esa cantidad importante de personas que han llegado hasta el IPS en busca de atención, casos positivos de COVID-19, hay que mencionar que la previsional había habilitado el hospital geriátrico y también el IPS Ingavi para atender casos de COVID positivo, tanto en terapia, los pacientes ambulantes, así como también los casos de terapia. Sin embargo, en las últimas semanas, y el doctor Batista, el gerente de salud, decía que fueron catastróficas, tuvieron también que habilitar en el Hospital Central, en el edificio que se encuentra aquí sobre Sacramento, también tuvieron que habilitar un paciente para atender a casos positivos de COVID. Sobre eso hablaba el doctor Oscar Franco, que explicaba justamente de qué manera se dará esta atención, y le hacíamos la consulta que mucha gente seguro se hará en sus casas. ¿Qué pasa si en el Hospital Central, el punto de referencia del IPS, donde se atienden diferentes patologías, diferentes pacientes, hay muchísima gente que trabaja, personal de seguridad, de limpieza, el personal de blanco mismo, cómo se va a organizar un poco para evitar que se convierta en un potencial foco de contagio? Eso lo explicaba también el doctor Franco y compartimos con ustedes los detalles que nos brindaba. El Hospital Central también, desde hace unas semanas, se ha constituido en un hospital que atiende pacientes COVID. Originalmente el instituto se organizó con un hospital polivalente, que era el Hospital Central, y 2 hospitales COVID exclusivos en Asunción y el área central. El Hospital Ingavi, que era un hospital construido, no todavía habilitado, pero que lo habilitamos para COVID, y el Hospital Geriátrico, que se dedicó solamente a pacientes COVID, y el Hospital Central se hizo cargo de todos los gerontes en su atención en este hospital. Lastimosamente, esa programación, esa planificación fue sobrepasada en esta gran ola que tenemos de ascenso exponencial de casos,
Y por ese motivo el Hospital Central en este momento también tiene salas de atención de pacientes con cuadros respiratorios COVID, con unas 80 camas para pacientes no críticos y 6 para pacientes críticos. 6 sin contar las camas de reanimación de la urgencia y de críticos de la urgencia, que son otras aproximadamente 12 camas más. Es decir, tenemos 18 camas para pacientes críticos en el Hospital Central hoy. Por supuesto que últimamente o las últimas semanas permanentemente llenos, con una ocupación del 100% o más, porque a veces tenemos que agregar camas también. Nosotros nunca quisimos que el Hospital Central sea un hospital COVID. La situación nos ha obligado a determinar esto. Si nosotros no decidíamos esa conducta, hoy muchos asegurados no tendrían lugar donde internarse. Por lo tanto, el riesgo que existe como en cualquier otro hospital. Hay que recordar que ningún hospital estaba preparado en el mundo, preparado para esta pandemia. Por lo tanto, todos tuvieron que adaptarse. Nosotros teníamos algunas ventajas, como el hospital el hospital Ingavi y el geriátrico, que pudimos hacer que atiendan exclusivamente pacientes COVID. Por lo tanto, era menor el riesgo para el resto de los pacientes. El Hospital Central también ha hecho eso, ha hecho en una sala que está separada del resto de los pacientes internados, que tiene rutas de traslado de pacientes lo más alejado posible del resto de las salas de internación. Está más cercana, la sala más cercana a la terapia intensiva, por lo tanto, se hizo rutas de traslado de pacientes marcadas en el piso, de manera que todos se cruce la menor cantidad posible de veces un paciente con COVID con un paciente que no tiene COVID. Además, en esta reunión con los medios de prensa hicieron un anuncio muy importante. Angie, Carlos, televidentes, ojo con este tema, porque han mencionado que plantearán un tratamiento preventivo en casos de COVID-19, y preventivo en el sentido de que cuando una persona presente los primeros síntomas, darle un tratamiento y tener ya estandarizado ese tratamiento, ese esquema terapéutico para poder atender estos casos y evitar que requieran internación en terapia intensiva, evitar que los cuadros se compliquen todavía más. Ahí hablamos nos decían por ejemplo el tema del oxígeno, ¿verdad? Que ahora se ha vuelto definitivamente en un bien sumamente preciado y sumamente necesitado en los hospitales, y cuando los pacientes pasan a terapia la demanda es mucho mayor. Entonces, para aliviar todo ese problema, lo que se pretende es evitar que estos cuadros se compliquen. ¿Cómo lo van a hacer? Atención con esto. Ivermectina, no se habla de ivermectina. Le preguntamos al doctor Batista justamente eso y nos decía, de ninguna manera no está demostrado científicamente que ese antiparasitario pueda ser utilizado en un tratamiento preventivo, pero sí, entonces descartada la ivermectina. Menciono eso porque llama siempre la atención de la gente. Ivermectina descartada, pero el Remdesivir es el que sí se va a utilizar, explicaban y nos adelantaban, porque se ha demostrado y se ha observado en los diferentes pacientes que una vez ingresado al primero o al segundo día se lo trata con Remdesivir, los resultados o la enfermedad en sí no avanza y no termina en cuadros muy graves. Vamos a escuchar la explicación del gerente de salud respecto a este plan de prevención de casos graves de COVID. La próxima estrategia es la de la prevención. Vamos a iniciar lo que llamamos el Hospital Día COVID, donde hay un equipo de expertos que lo que van a tratar de hacer es algo que no está escrito en ningún lado, y lo vamos a tratar de escribirlo nosotros, que es cómo adelantarnos a la enfermedad para disminuir el riesgo de internación y, si es posible, disminuir el ingreso a las terapias intensivas. Venimos repitiendo desde el comienzo el sistema de preparar camas, preparar terapias. Hoy eso está perimido, sobrepasado. No hace falta que les diga, la situación está crítica. Entonces, seguir repitiendo la misma fórmula es de necio. Hoy vamos a iniciar un paso previo, que es tratar de medicarle tempranamente a las personas que corresponden,
para evitar la posibilidad de que lleguen a terapia intensiva, a internaciones y eventualmente a la terapia intensiva. Es todo un desafío que toma esta gerencia de salud por recomendación del comité de expertos. ¿Qué medicación, por ejemplo, doctor? Todavía no está escrito el protocolo, básicamente va a consistir en el uso temprano del Remdesivir. Creo que todos tienen que saber que el Remdesivir es aparentemente útil, pero dentro de los primeros días de la enfermedad. El Remdesivir no es útil en la persona que ya está complicada y mucho menos el que está en terapia intensiva. Entonces vamos a tratar de usar esa droga combinado con otras. Le hemos pedido al Ministerio permiso, autorización para utilizar el plasma convaleciente de COVID. Ustedes saben que nosotros fuimos parte de ese ensayo clínico. La opinión de aquellos que formaron parte del ensayo clínico es de que el plasma tiene un valor y hoy lo queremos demostrar. Vamos a iniciar también el uso del plasma de convalecientes de COVID, porque IPS le dio un plus a ese ensayo clínico. Le estudió el nivel de anticuerpos que desarrollaban los donantes y todo ese plasma, esos 150 o más componentes están almacenados sin uso porque no teníamos permiso. El IPS solicitó el permiso, se le otorgó el permiso por Dinavisa y ahora vamos a utilizar. Los últimos días han sido sumamente difíciles en el Instituto de Previsión Social, según lo que explicaba tanto el gerente de salud como también los encargados de planificar las estrategias de atención en la previsional. Repetimos este dato. En el Hospital Central sobre Sacramento también se reciben a pacientes con COVID positivo y la capacidad o la idea de ampliar la cantidad de camas ya es muy limitada. Entonces se recurrirá a ese plan preventivo de tratar a los pacientes ya en esos primeros días. Carlos, Angie, televidentes. Entonces acá, ¿qué es lo que va a ser determinante? Y creo que vamos a estar de acuerdo en esto. En que la gente acuda a consultar, en que la gente llame al 154, en que la gente a tiempo, o sea, con esas primeras señales de alarma, Angie, que siempre damos el tema de un tipo, nomás tenés que parar un ratito, a hacerte el hisopado por las dudas para que de esa forma se te pueda atender a tiempo. Ha pasado en el IPS, según lo que nos contaban, que la gente ya llega en un estado muy avanzado de la enfermedad. ¿Y cuál es el problema? Llegan en un estado muy avanzado, requieren terapia, no hay lugar en terapia, los tienen en salas normales, pero lastimosamente se da el fallecimiento de estas personas. Así que, una vez más, la ciudadanía y esa conciencia que tengamos, ¿verdad?, de darnos cuenta de que la detección temprana de un caso positivo de COVID es determinante para ese tratamiento con el Remdesivir, porque en el primer o segundo día, don Carlos, te tienen que tratar ya con Remdesivir. Después ya nos decían que es muy difícil que tenga los efectos deseados. Sí, porque el cuadro ya empieza a complicarse. Pero sí, a ver, pero ahí también colisiona un poco con el protocolo médico, porque lo que te dicen es, al primer día de síntoma, a partir de ahí, al cuarto te haces el hisopado, sí, para saber si es o no COVID, y recién ahí comienza el tratamiento. Por lo menos en mi caso fue así. Primer día yo tenía mucho dolor muscular, por eso la confusión con el tema del dengue. Bueno, igual, el primer día, cuarto día, ahí te haces el hisopado. Sí. Y a la tarde tuvo resultado y recién a partir de esa noche y al otro día, porque había antibióticos, sí, recién comencé con el tema del medicamento, en sentido. Sí. ¿Cómo hacer entonces? Don Carlos, acelerar ese proceso? Sí. Don Carlos, vos sabés que yo le pregunté eso mismo, le dije al doctor Batista, el caso que estaba explicando, y es más, se lo plantea así. Esa persona que está teniendo las primeras molestias, llama al 154, le agendan para dentro de una semana para hacerse el hisopado. Ese hisopado, otra vez, Angie, siempre hablamos, ¿verdad? Casi 2 días, entre 24 y 48 horas tardan en darte el resultado. Entonces ya hablamos de que pasó una semana. Claro. ¿Qué me dijo el doctor Batista, don Carlos? Que van a hacer el test rápido en el IPS, que forma parte un poco de ese plan preventivo, ¿verdad? Y van a habilitar un sector que se va a llamar Hospital Día. Hospital Día, ¿por qué? Porque día a día van a venir los pacientes, vienen, consultan, se les recomienda, se les da la medicación, van a sus casas, consumen los medicamentos y al día siguiente nuevamente, o sea, un tratamiento ambulatorio al COVID, a los casos de COVID positivo. Es lo que se pretende hacer
Y se va a tener en cuenta el tema del test rápido. Incluso nos decía que ya se ha gestionado la compra de los test y me dijo que en media hora aproximadamente sale el resultado, Carlos. Así que esa sería la salida que le van a dar a este planteamiento que, claro, todos pues sabemos que el tema del agendamiento, etcétera, hay muchísima gente esperando y lleva su tiempo. Claro. Te lleva su tiempo y es una lucha contra reloj prácticamente, porque en el día uno de presentar los síntomas ya uno tiene que estar ya con la medicación pertinente, ya consultando. Y bueno, hay que protocolizar todo eso y hacer al pie de la letra, así como te dicen, porque hay algunos médicos que no están aconsejando todavía el propio... las propias autoridades del Ministerio de Salud no están aconsejando el uso del Remdesivir, por ejemplo, y otros sí. Acá en esta enfermedad el tiempo es fundamental. Te diré yo que pasé por este vendaval y el ojo de la tormenta viene a partir del 8º día, desde el primer día de síntomas. El 8º día, 9º día, es tremendo, te vas a un pique de fondo así de fino. Y si tu cuerpo ya no está medicado para enfrentar esa avalancha, yo relaté a una persona cómo es, me pidió que tratara de explicar. Y si venimos acá a cámara, en plano de 2, al 8º, al 9º día, es como un tsunami. Nosotros que es el tsunami, ¿no? Viene una avalancha de metros y arrasa con todo. Entra. Y después vuelve a salir. Pero te deja una estela de destrucción. Y si no estás preparado para eso, te lleva. Entonces, por eso es importante lo que decía la gente del IPS, tratar de ya inmediatamente con este tratamiento preparar al cuerpo para enfrentar, porque a partir del 7º, 8º, 9º día se replica el virus. Es una avalancha ya de síntomas y por se eso, complica y todo. Es como el tsunami, ¿entendió? Entra, tierra, va, porque tiene un proceso. Al 14 días al 10º o 11º ya uno no contagia. Y al 14 supuestamente ya tendría que salir nuevamente el virus del cuerpo. Pero lo que deja, como el tsunami, es una estela de destrucción. En algunos casos no tanto, los leves, pero en algunos tremendo. Y hasta ahora de cada uno también, los efectos, los efectos que dejan el cuerpo, la fatiga, dolor de cabeza y un montón de otras. Y en algunos casos lamentablemente el tsunami se lleva y se lo lleva incluso al paciente. Por eso es importante siempre el tema del protocolo, muy interesante el planteamiento que hace la gente de IPS, con tener ya un resultado rápido y en base a eso ya preparar al cuerpo para este tsunami. Al ataque, No sé si fue didáctico o no. Un último dato. Un último dato nada más, pasando a otro tema, también teniendo en cuenta la previsional. Ustedes han mencionado también el tema del Fondo Nacional para Pacientes con COVID, que se encuentran en terapia, en hospitales públicos, privados y en las previsionales, don Carlos, Angie. Le preguntamos también sobre eso y decían que todavía desconocen, no tienen idea todavía de cómo va a ser el procedimiento, cómo va a ser la aplicación de esta cobertura. Hablamos del dinero que conlleve el gasto de la internación de los pacientes en terapia, que eso es lo que tendrá que cubrirse con esta ley. Sin embargo, acá en el IPS nos decían, todavía no se sabe. Hoy, poco después de las 7 de la tarde, será la primera reunión sobre ese tema. Ya suponemos ahora en el marco de la reglamentación para saber finalmente cómo se va a aplicar. El proyecto en sí es interesante, el espíritu definitivamente es que ayuda a la gente que se encuentra en cuidados intensivos, pero ahora mismo, ahora, en este lunes, las autoridades todavía no saben cómo se va a llevar a la práctica realmente esa reglamentación, esa legislación. La ley ya fue aprobada, fue promulgada, pero no saben porque todavía faltan las reglamentaciones. Y en la reglamentación que tiene que publicar el Ejecutivo, ahí se va a explicar seguramente de qué manera estos fondos se van a utilizar y cómo van a llegar justamente a las distintas instituciones, tanto públicas, privadas y la previsional. Entonces la reglamentación va a ser fundamental que salga en forma rápida, porque si no, otra vez, tener la ley, pero si no tener la reglamentación, no sabes cómo aplicarla. Claro, y están estimando unos días incluso para poder ver las estrategias, cómo se va a aplicar este fondo. Y bueno, ojalá que pueda llegar ya rápido y de forma efectiva, por sobre todo a todos los pacientes. Exactamente. Bueno, gracias Mariano. Dale, señores, un gusto como siempre. Dale, gracias, buenas. Sí, de algo solidario, y esto en la ciudad de Villa Elisa,
Y atención con esta historia porque un barbero habilita su wifi para que los chicos vayan a tener ahí sus clases. Exactamente, la historia la tiene Alexis Saveiro en vivo y en directo, quien también estuvo escuchando de cerca las canciones de Roberto Carlos, recordando quizás en su momento, y por qué no ahora también dedicándole a aquella mujer amada. ¿Cómo estás, Alexis? Buenas tardes. Hola Carlos, hola Angie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Cóncavo y convexo el tema que me antecedía, ¿no? Usted es de los míos, de aquellos románticos empedernidos que todavía dedican música a su amada. Buena música, por sobre todo. Sí, para nosotros los eternos enamorados. Carlos, Angie, les quiero contar una historia digna de destacar, admirable desde todo punto de vista, en el sentido de que nuevamente ahora las clases son netamente virtuales, ya que las híbridas fueron suspendidas por el Ministerio de Educación y Ciencias. Y un problema que guarda relación con lo económico. No todos los padres tienen el dinero suficiente para acceder a Internet. Eso tiene cierto costo, si bien existen paquetes de datos relativamente accesibles. La conectividad sigue siendo un problema en muchas familias. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió acá a Hugo Sosa, que está a mi lado? Habilitar no solo su barbería, sino la contraseña del Wi-Fi. ¿Para qué? Y ya había montado inclusive acá un costadito de la casa, estamos en el barrio Upatí de la ciudad de Villa Elisa, una mesa, unas sillas, ¿me acompaña Hugo? Después vamos a mirar la barbería. Y está prácticamente preparado siempre, bajo inclusive las estrictas medidas sanitarias, para que los chicos puedan venir, sentarse, sanitizarse las manos, está el jaboncito, está el alcohol. Inclusive, fíjate Juan, no voy a tocarlo esto, Jorge, el detalle, les ofrece hasta tapabocas a los niños, porque hablamos de que en las inmediaciones hay una comunidad también de chicos de escasos recursos, asentamientos en las inmediaciones, el Patí, el barrio 29 de septiembre, otros como inclusive en las inmediaciones de colegiales, porque para que la gente pueda ubicar, estamos sobre la calle que se encuentra prácticamente frente a la calle de colegiales e ingresa hacia el centro de la ciudad de Villa Elisa. Hugo, ¿cómo nace esta iniciativa? Porque es muy loable de tu parte. Sí, la verdad que nace como, o sea, que hay un hashtag que estaban diciendo de que la gente solo ayuda a la gente, ¿verdad? Entonces se nos ocurrió habilitar el Wi-Fi para darles esa disponibilidad a las criaturas para que puedan venir, ¿verdad? Las criaturas, muchos no vienen a quedarse, más bien vienen a descargar su tarea. Vienen a descargar. Vienen a descargar su tarea. Tampoco son abusivos. Tampoco son abusivos, ¿verdad? Vienen, descargan su tarea, después se van de vuelta a su casa si necesitan estar, ¿verdad? Ahí como se mostró, dejé la contraseña de Wi-Fi. Nosotros abrimos a las 9 de la mañana la barbería. Si no está abierto, entonces igual el portón ya dejamos abierto para que la criatura venga, se sienten, ya tienen todo disponible también acá para que puedan acceder. Bueno, ya es importante, a la mañana vienen a hacer las tareas, principalmente los chicos en horas de la tarde, a lo mejor por el horario, pero también hacemos un llamado, si bien ya hay chicos que vienen, ya están conociendo a los padres o sabiendo la información de que pueden venir acá a usar libremente el Internet. Claro, totalmente. No solamente para las criaturas, ¿verdad? Sino también para los que están en tema de facultad, para todo lo que necesiten Internet. Nosotros le damos las herramientas y le brindamos, ¿verdad? Para que vengan y justamente se acerquen. Es un lugar agradable porque vemos que hay sombra prácticamente todo el día, las sillas son cómodas. ¿Es fácil de llegar? Sí, estamos sobre ruta, es muy fácil, como digo, muchos preguntan, muchos vienen, se quedan y algunos vienen, descargan un rato y le vas a ver 5 o 10 minutos que están enfrente, se quedan un rato, descargan y después se van de vuelta. Claro, de repente también según las necesidades, si ves un chico con pelo largo, con barba no van a venir todavía, ¿verdad? Claro, totalmente, también si necesitan, obviamente que también estamos para brindarle ese pequeño servicio para ellos también, ¿verdad? Estamos en tiempos de mucha solidaridad en los hospitales, gente que necesita medicamentos, por ejemplo, gente que de repente está accediendo a un servicio de almuerzo, merienda o cena, gracias también a la colaboración de otra gente. Es importante en pandemia que cada uno vaya aportando de lo suyo. Claro, claro que sí. Lastimosamente no tenemos la capacidad monetaria para ir a solucionar el problema a la gente, ¿verdad? Creo que la plata tampoco va a ser una solución, pero sí estos pequeños detalles, actos que nosotros vamos aportando, ¿verdad? Cuando yo inicié con el tema de la idea, creo que
uno o dos estábamos con ese tema de compartir. Fue tanta la aceptación que ahora tengo inclusive siguiendo más algunos colegas barberos. Veo también en algunas casas donde dicen wifi gratis, o sea que la idea es esa, que se comparte y que se llegue hasta donde... ¿Vienen chicos del barrio o también vienen también de otras zonas? Y la verdad que también veo gente, o sea gente que no conozco, vamos a decirle, no necesariamente entra, sino que le ve ahí sentadito ahí un ratito, al costadito en la sombra y después pasan. Tímidos de repente, saben que hay internet, pero permiso, de repente les cuesta un poco, ¿verdad? Sí, totalmente. Y eso es, o sea que vienen, se quedan un rato, algunos pasan. Y esa es la idea, ¿verdad? En sí, ayudar, dar nuestro aporte, nuestro granito también para la comunidad, para la sociedad, y ojalá que llegue más, ¿verdad? Y que las autoridades también traten de ver, no sé si ponen en las plazas, en los shopping, hospitales, algo, ¿verdad? Pero la idea es que no se puede asistir a clase, pero tampoco se puede dejar el estudio, entonces... Ese es el aporte que nosotros damos para... Es muy importante tu aporte porque es un aporte a la educación. Exactamente, a la educación. Como dije, no solamente es para los niños, sino que para los jóvenes que están en la facultad. O sea que yo no desconecto mi wifi, se queda 24 horas. Seguramente a la noche, no sé, vienen también, o sea que es para todo el día. O sea, está inscrito en el cartel, la contraseña, o sea, eso le da muchísima accesibilidad. Exactamente, algo provisorio hicimos ahí, el puño de letra ahí, dejamos ahí la contraseña y como dije, el portón, si nosotros no estamos en la mañana, igual está abierto, la señora también nos ofreció su patio, ¿verdad? Quiero agradecerle a la señora por eso, ella lo nos dijo acá. ¿No es tu casa? No. O alquilar el salón y con la señora colorida. Sí. También un aplauso para la señora. Claro. Yo o sea, que vi la idea, pero no pensé que iba a llegar a tanta gente, entonces al final necesité otra vez así, le hablé a la señora y inclusive esas son sus sillas, ¿verdad? O sea que ella es la que nos ayudó con este tema, ¿verdad? Es muy importante, entonces hacemos el llamado. Acá señora, papá, mamá, cuando no tiene saldo, la dirección, esta calle no recuerdo el nombre. Es 3 de mayo, esquina 12 de junio, barrio Upati. Sí. Del otro lado ya es 29. 29 ya es del otro lado. Para que la gente se pueda ubicar, yo decía recién al inicio del video, frente a la cancha de colegiales, ingresando hacia Villalito. Ingresás 1 cuadra y media y ya vas a encontrar el local, la barbería acá. Además, asfalto, una zona transitada, segura. Sí, muy segura, o sea que... Como dije, 1 cuadra y media colegiales, es 3 de mayo, 12 de junio y nada, barrio Upati. Gracias, Hugo. Cuando gusten. Muy atacable lo tuyo. Cuando gusten. Hugo Sosa, el barbero, peluquero. Barbero, peluquero, sí. Y también dedicado a la belleza masculina. Y vamos a ver también parte de su barbería para que, por ejemplo, papá no tiene, o vienen de repente, se dan un tiempo, no es una cuestión económica. Papá quiere venir a la barbería, tiene que continuar con las tareas, el nene puede hacer ahí la tarea, la nena puede hacer la tarea y papá puede también ponerse un poco más churro. Aprovechando el lugar y la contraseña de Wi-Fi, Carlos. Realmente es destacable, muchos paraguayos tienen esa empatía, esa generosidad en momentos de crisis, en un momento tan complicado como el que estamos mostrando y estamos viendo. De hecho, el año pasado se destacaba por las ollas populares, por las comidas, ahora también por este tipo de eventos. Y quiero nomás rescatar y acá con Angie también comentar, se publicaba en las redes sociales de una persona que ganó un automóvil, de una familia que sorteaba por la necesidad económica de cubrir los gastos de medicamentos y finalmente el que ganó el vehículo renunció a su premio para volver a ceder el auto a la familia que, bueno, quiera ser o no, precisa, pero ante la necesidad tuvo que rifar literalmente, pero ese buen corazón del paraguayo se destaca en los momentos tan difíciles donde extiende su mano solidaria. Y quiero rápidamente, no quiero dejar pasar esto que yo recién estaba leyendo y recuerdo allá a mediados del 2015 con la presencia del Papa Francisco en Paraguay y en un almuerzo con periodistas internacionales donde se destacaba la masiva presencia justamente en Luque, en esa misa, y rescatar esto. Y yo creo que en parte tiene que ver con lo que estamos viendo y lo que también veíamos con otras historias solidarias. Decía él, entrecomillado, palabras precisas del Papa Francisco: el paraguayo tiene la energía y el don de persona que Jesús quiere para el mundo. Si querés sentir la fe en Dios, debes tener un amigo paraguayo, manifestó el Santo Padre durante ese almuerzo ante periodistas internacionales.
Carlos, y a propósito de solidaridad, y ya que estamos cerrando el contacto en vivo y en directo, solo avisarle a la señora Julia que me está llamando insistentemente y aprovechar unos minutitos para ponerme bien la barba, despidiendo el contacto, evidentemente. Entonces Ahí está. Sí, entonces ya, aprovechando ya todo una vez. Internet, No, es broma. No, Alexis, aprovecha ya. Ya se estaba preparando. Sí, pero mal no te vendría con la barba. Un poquito, rebajar un poquito. Rebajar un poquito, y marcar un poquito también ahí bueno, el look. Y felicidades realmente por este gesto solidario para... Y ojalá que este un aplauso tipo de ejemplos también se repliquen en otras personas y que también de alguna u otra manera se solidaricen con la gente que realmente está pasando mal, que está pasando necesidades y que necesitamos todos realmente hoy en día una mano solidaria, y ojalá que esto pueda servir de ejemplo también a toda la ciudadanía. Alexis, un abrazo. Otro para ustedes, será hasta el próximo contacto. Gracias. Bueno, 14:36, ya lo veo preparado. ¿Qué se viene después de la pausa? Y ya se viene con todo, ahí ya lo estoy observando a Martín Fernández, con lo último en cuanto a deportes, lo que sucedió este fin de semana. Sí, quiero ver los goles del fin de semana. Después de la pausa, ya volvemos. Otra noticia destacada, esta mañana el capo de la frontera Fat Yamil se entregó a la justicia en el Brasil, luego de estar casi un año prófugo. Yamil estaba siendo buscado por la muerte del sargento Martins Figueiredo, quien fue ejecutado en la ciudad de Campo Grande en junio del 2018. Luego de estar prófugo por más de 10 meses desde que se dictó su captura, el conocido como Rey de la Frontera se dio por detenido en una delegación de policía en Mato Grosso do Sul. Fat Yamil en Paraguay estuvo investigado en los años 90 por la muerte del periodista Santiago Leguizamón, pero nunca fue preso. Sin embargo, ese hecho debilitó su reinado y tuvo que ir a vivir a Campo Grande. Angie, comentábamos la solidaridad del paraguayo y esta historia que también se hizo viral en redes sociales. Así mismo es, y de esta manera un joven que ganó un automóvil en una rifa solidaria que realizaron familiares de un enfermo con COVID desesperados por no poder hacer frente a los gastos para mantenerlos con vida, finalmente renunció a su premio al conocer el resultado. El protagonista de este gesto, de esta noble acción, es Cristian Antonio Vera Román, de la zona del Alto Paraná, específicamente de la ciudad de Mingaguazú, Carlos. Exactamente, ahí se ve lo que pasaba, el gran bolillero para el sorteo, pero finalmente entendió que no era momento de aprovechar esta situación para quedarse con este vehículo, que es de suma importancia para esta familia, que tuvo que recurrir a esta decisión extrema por la necesidad de cubrir gastos médicos porque tenían justamente un familiar con COVID.